y no me refiero a la embajada. Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Bienvenidos, esto es Contracorriente. Me he estado batiendo, Mila, creo, porque estoy pelado, ¿no? Algo de eso escuché. Ahí va el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. Bueno, vamos a empezar con el caso del camarada Che Guillermo Bermejo, congresista elegido por Perú Libre, que enfrenta ahora el nuevo juicio que ya está llegando, ¿no?, a su término, en la tercera sala penal liquidadora de la Corte Superior de Lima, y va a dictar sentencia por el presunto delito de afiliación al grupo terrorista Sendero Luminoso. Este es un caso que nosotros denunciamos en la campaña, pero aún así todos campantes fueron a votar por el lapicito y ahora estamos aquí. Bermejo obviamente niega los cargos, pero el expediente en su contra tiene nutridas evidencias como audios, videos, geolocalizaciones, testimonios que lo colocan en el Braem, donde claro, los senderistas lo recibían, pero ellos son maoístas y él era más bien de formación castrista, lo que nos inclina más hacia una formación tipo emerretista, ¿no?, que son un comando revolucionario basado en la revolución cubana y no en el maoísmo de Sendero, ¿no? Pero en fin, por eso le decían el camarada Che, porque todo el rato les hablaba del Che Guevara, el Che Guevara, y a los maoístas les vale verga el Che Guevara. Ellos eran mucho más severos. Y, en fin, la Fiscalía lo que está pidiendo por este delito, porque él ha entrado al campamento de los Quispe Palomino y ha realizado una serie de actos logísticos para favorecer, ¿no?, un intercambio de información entre entidades subversivas en la región, no solo en el Perú, sino fuera. 20 años de cárcel por esto, que es muy grave. Vamos a explicarles todo sobre lo que se viene en el caso de Guillermo Bermejo a continuación en este reportaje de Thaís Casalino. Yo he sido absuelto 2 veces ya, por 2 salas penales de manera unánime, así que estamos a la espera con tranquilidad, como ven. De blanco, sin roche, saludando a las cámaras sin responder. Guillermo Bermejo se esconde en el Congreso a solo un día de tal vez ser condenado por afiliación terrorista. Guillermo Bermejo es un vago que quiso jugar a ser revolucionario, se incorporó a Sendero Luminoso y va a terminar en la cárcel y no en Palacio de Gobierno. Señor Bermejo, ¿sobre su juicio podemos hablar? Por más que lo niegue, pruebas sobran. Son 6 los colaboradores eficaces que lo han señalado en reuniones con el clan narcoterrorista Quispe Palomino. Este colaborador refiere conocer al procesado Guillermo Bermejo en el mes de febrero del año 2009, en circunstancias que asistió a un campamento terrorista del Braem, junto a otros 2 militantes conocidos. Cuando ya pasa el visto bueno del Comité Central, entonces dicen, esto no sirve, vamos a citarlo. Pero la citación al campamento no es para saludarlo, es para darle algunas otras misiones de trabajo. Y si esta persona es importante para que haga unas misiones políticos a nivel local, o a nivel regional, o a nivel internacional. En lo interno vamos bien, ¿no? O sea, la negociación de las alianzas, somos 4, Vladimir, Roger Nájar, Guido Bellido y yo.
Este audio es parte de un nuevo expediente que involucra a los líderes de la izquierda radical peruana, Guillermo Bermejo, Guido Bellido y Vladimir Cerrón. Una completa investigación que aún continúa, que será la base fundamental para que la tercera sala penal liquidadora de la Corte Superior de Lima dicte sentencia este viernes 24 de octubre en el proceso que se le sigue por el presunto delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso. El país espera que Guillermo Bermejo sea condenado. De no ser así, una absolución solamente contribuiría a que los movimientos terroristas, violentistas de Sudamérica continúen con su avance. Se trata de un caso judicial iniciado en el 2015 y que ha pasado por distintas instancias, incluidas 2 sentencias absolutorias que fueron anuladas por la Corte Suprema. El actual congresista Guillermo Bermejo, junto a su abogado Ronald Atencio, un ex condenado por terrorismo, han sabido distraer, sabotear y sortear a la justicia, pero les llegó su hora cero. Una, por ejemplo, que es testigo presencial, la que la capta, creo que en Huancayo le cita, luego le lleva hasta cierto sector. Esta señora, que es exmiembro de estos remanentes, que luego fue capturado por la policía, dice que yo lo contacté, hablé con el señor, le llevé en tal vehículo hasta tal sitio, lo dejé ahí. Eso es creíble porque no hay un solo integrante que pueda llevar desde la ciudad hasta el campamento donde están ellos, porque el campamento siempre es cambiante. Su presencia en dicho campamento era para reunirse con José, Raúl, Alipio y Olga, mandos del partido. Asimismo, refiere que la persona de Guillermo Bermejo redactó un manuscrito a mano conocido como Carta de Sujeción, donde se compromete a realizar trabajos y tareas a favor de la organización terrorista Sendero Luminoso. El expediente Bermejo contiene 6 testigos y colaboradores eficaces que afirman haber visto a este díscolo hombre de izquierda en reuniones con los cabecillas senderistas del autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú. Los hermanos Quispe Palomino, conocidos con los alias de José, Raúl y Gabriel, en territorio controlado por la facción armada del Braem. Incluso el fiscal argumentó que uno de los colaboradores, identificado con el código CDT 2205, habría presenciado una conversación entre el congresista y Víctor y Jorge Quispe Palomino durante una travesía desde Huancayo hacia la localidad de Panti, según su testimonio. Tuvo contacto con Amílcar Figueroa, un miembro de las FARC, a quien se le había designado unir a todos los grupos terroristas de Sudamérica para tomar el control de esta región. El acusado del delito de filiación a un grupo terrorista y hoy congresista quiere esconder su pasado, olvidar sus antecedentes y su historia violentista, porque ahora dice que quiere ser nada menos que presidente de la República. Sobre todo para la izquierda no existen coincidencias. Por eso hay que preguntarse por qué ha llamado Venceremos a la alianza que mantiene con Vicente Alanoca. ¿Por qué lleva el nombre del panfleto que en los 80 pretendía reivindicar las radicales, extremas, violentas y terroristas acciones del MRTA? ¿Qué era Venceremos en ese tiempo? Era el órgano de difusión del MRTA, la fachada que ellos utilizaban para publicitar las acciones que hacían, lo que ellos creían que era conveniente para concientizar a una determinada población, o sea, el vocero del MRTA. Ellos no solamente relativizan, sino maquillan las historias, ellos crean otras narrativas que ocultan finalmente la verdad. Pero fiel al estilo de doble rasero de la izquierda radical, a Bermejo, quien salió del anonimato calificando al Estado de Derecho como pelotudeces democráticas, poco le importa. En redes sociales engaña a los jóvenes. En semana de representación utiliza recursos públicos para promocionarse. Falta cuando puede al Congreso.
En uno de los testimonios se detalla incluso la entrega de $1.000 como parte de este apoyo. Un colaborador lo identificó bajo el apelativo de Che, presuntamente por su admiración por Ernesto Che Guevara. Tenía un grupo que lideraba y se hacía llamar Pluma y Fusil. Pero esa es la forma como escalan. Aparecen cuando tienen contactos. Ellos, cuando se presentan a los sectores sociales, diferentes sectores sociales, ellos aparecen el representante de algo, de alguna organización, y ellos siempre tienen que tener a la mano una fachada. Que en este caso sería Pluma y Fusil. Los informes policiales 003-2021 y 015-2021, elaborados por la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE, señalan que el Che Bermejo realizó viajes desde Lima a Ayacucho en 2008, donde habría mantenido contacto con integrantes del Comité de Apoyo de Huanta. Se puede observar el blanco rojativo Churre en la plaza principal de Huanta. De acuerdo con la OMPE, Bermejo logró un escaño en el actual Congreso con 8.241 votos. Postuló con el número 5 por la lista de Lima Metropolitana de Perú Libre. En su declaración jurada de hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones, informó que tiene secundaria completa y que cursó un solo ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. No registra otra formación universitaria ni técnica. La Fiscalía ha pedido 20 años de prisión para el congresista Guillermo Bermejo, tras investigarlo por supuesta afiliación terrorista. Además, solicita que pague 100.000 soles de reparación civil y sea inhabilitado de la función pública en lo que dure una eventual condena. Bueno, ahí está, ¿no? En frío está complicado el congresista Bermejo. Aquí todo eso que ustedes acaban de ver, se los advertimos en la campaña presidencial. Le dijimos, oiga, ahí está, estos videos no son nuevos, se los hemos mostrado, se los ha mostrado Beto, se los ha mostrado Milagros, se los ha mostrado Sabelón, todo el mundo, todos los días aquí en Huila, desesperados, advirtiéndoles, oigan, Sendero, MRTA está metido con el profesor Pedro Castillo, que además es de Suteconare, Movadef. Ahí está la presencia viva de Sendero. No, Willax terruquea. Willax terruquea, no terruqueen. Hasta hoy día en las marchas terruquean. O sea, no hay terroristas en el Perú, no hubo terrorismo. Está prohibido, vetado decir la palabra terrorista. ¿Qué cosas son los hermanos Quispe Palomino? Son terroristas de Sendero Luminoso. Si una persona va al campamento, ¿no? Que es además una ubicación estratégica, militar, ¿no? Casi nómade, que se va trasladando de lugar en lugar, es porque tiene un contacto directo con la organización terrorista. Y además, lo que dicen los testigos es que él iba a ser el enlace con las FARC, ¿no? Un contacto importante con Amílcar Figueroa de Colombia, para generar toda una corriente, una tendencia regional de estos grupos terroristas subversivos, para doblegar. Y cuando nosotros advertimos sobre la presencia violentista de gente como Guillermo Bermejo en las marchas, no estamos exagerando, no es terruquear. Está bien que Ernesto Álvarez haya pedido disculpas a la generación Z por haber generalizado, pero estos violentistas vienen de esta formación. ¿Qué cosa creen ustedes que hacía en Barrio Chino cuando reventaron todas las revueltas en contra de las agroexportadoras en ese lugar? Cuando bloquearon la carretera ahí en Barrio Chino, ¿no estaba Guillermo Bermejo en un hotel que decía estaba con la familia y que no tenía nada que ver ahí en Paracas? Qué coincidencia, ¿no? Estaba ahí cerca. Son agitadores profesionales. Guillermo Bermejo tiene un largo historial. Venceremos, se llama su partido. Ese era el panfleto del MRTA. Yo siempre lo he visto más inclinado a la tendencia emerretista que a la de Sendero, ¿no? Y por eso los senderistas lo jodían y le decían el Che, porque hablaba del Che y los senderistas no creen en el Che Guevara. Venceremos era el panfleto del MRTA, en donde ellos difundían sus ideas. Hasta una pinta, ¿no? Tiene un cierto look parecido a Víctor Polay Campos incluso.
Yo siempre lo molesto con eso. No me llevo mal con Guillermo Bermejo, me he reunido con él y hemos conversado. Es un tipo con quien no comparto ideas, definitivamente, pero sí es una persona que tiene una habilidad para meterse en la política y hacer mucho daño, ¿eh? Así que mucho cuidado. Es más, le regalé un libro de mi padre que escribió sobre la fuga de Víctor Polay Campos, lo entrevistó a Polay y le contó cómo se había fugado de Castro con ese túnel de 1.6 kilómetros. Le regalé ese libro porque intuía que tenía ciertas afinidades con el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Así que bueno, ahí está. Esta es la situación que le espera al congresista Guillermo Bermejo. Pero al margen de todo esto, lo que quiero que quede claro es que todo esto nosotros se los hemos advertido aquí. Y nos clavaron el fake news, que terruquean, que Willax, extrema derecha, que no son tolerantes. Y el tiempo nos está dando la razón. Así que las próximas elecciones, cuando les digan, tengan cuidado, ellos tienen cercanía con grupos subversivos o terroristas, escuchen, hagan caso, no es invento, es una realidad. Los Quispe Palominos siguen en el Braem y son senderistas. Camarada José Víctor Quispe Palomino ha ejecutado una de las peores matanzas bajo las órdenes del mismísimo Abimael Guzmán Reynoso en los años 80. Así que háganme el favor, el terrorismo no existe. Vayan a contarle ese cuento a otro. Muy bien, vamos con el siguiente reportaje y tiene que ver con las leyes populistas del Congreso. Han aprobado 229 leyes en los últimos años sin calcular el impacto económico, ¿eh? Muchas de ellas con alto costo fiscal. El Congreso no tiene capacidad de gasto, pero miren ustedes, va a poder esto generar una pérdida anual de hasta 35.000 millones, cosa que ha preocupado ya a las entidades de control fiscal en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando? Les contamos en el siguiente reportaje. Estamos muy preocupados por decisiones desde el Estado que tienen incidencias fiscales negativas. ¿Qué está pasando con la economía peruana? Como un semáforo. Nosotros en esa relación estamos en ámbar, la relación deuda, PBI o PNB en ámbar. Todavía no pasamos a rojo, pero si seguimos gastando más de lo que tenemos, y ahí sí los problemas son graves, miren el caso de Argentina. Estamos frente a un cáncer silencioso que es capaz de terminar con todo lo avanzado, o el tumor del populismo e irresponsabilidad fiscal ha hecho metástasis y amenaza con corroer todo lo avanzado en nuestra economía peruana. Si esa película, que ya es de suspenso, no cambia, va a ser de terror, ¿no? Fiscalmente hablando. Una radiografía de ese paciente llamado Perú que podría entrar en estado de coma en menos de 10 años. Todos los detalles con cifras oficiales, con un experto economista que alerta al despilfarro fiscal y el agente causante que goza de una desenfrenada impunidad parlamentaria. Y yo le digo al señor que no sea pues tremendista, que no dé una posición política, que sea una posición concreta, técnica y que haga la demanda que él cree correspondiente. Es muy fácil decir yo quiero hacer este gasto para mi población, yo quiero hacer mi gasto para mi población. Y lo entendemos. Sin embargo, la cuestión es, nunca dicen de dónde va a salir, cuál es el costo fiscal y qué decisiones van a tener que ser atrasadas o retrasadas, como en cualquier familia, para financiar.
El Consejo Fiscal, un órgano contralor y de opiniones no vinculantes, acaba de alertar del preocupante déficit fiscal al que estamos yendo a causa de proyectos de ley del Parlamento Nacional que implican grandes gastos sin contar con la billetera suficiente para afrontarlos. Son 229 leyes que tenemos que sostener con un alto costo fiscal. Solo 10 de estas propuestas requieren un desembolso de 25.000 millones de soles al año. Esta película recién empieza. Estos últimos meses son meses de campaña en que, digamos, a veces las autoridades públicas les gusta ofrecer y aprobar cosas y esperemos que no ocurra porque ya las cuentas públicas no lo soportan, ¿no? Los ingresos transitorios que estamos teniendo ahora son transitorios porque fundamentalmente el precio de las materias primas está muy alto. Pero eso no se va a mantener mucho tiempo, va a bajar. Y si ustedes con esos ingresos financian gastos permanentes, como aumento de sueldos y ese tipo de cosas, a la hora que los ingresos transitorios bajen, ¿quién financia esto? Le están dejando una bomba de tiempo al próximo gobierno. Es decir, estamos sobregirando la tarjeta de crédito del Perú cuando deberíamos estar ahorrando. Según los especialistas, el Congreso de la República ha deteriorado las finanzas públicas con proyectos de ley que ponen en jaque lo único rescatable que hemos construido en las últimas décadas, nuestra fortaleza macroeconómica. Del lado del Congreso de la República, básicamente que dejen de aprobar estas normas todas las semanas que tienen costos fiscales enormes y como dijimos hay 300 y pico dispositivos ya dictaminados con costo fiscal y los 10 más grandes cuestan 25.000 millones de soles anuales, eso es impagable. En este cuadro del Consejo Fiscal se evidencia lo grave del problema. Desde agosto del 2021, el Congreso aprobó más de 200 leyes, un volumen que triplica el promedio histórico. Lo peor de todo es que el 44% de todas esas normas legales fueron nocivas, fueron aprobadas por insistencia, es decir, pese a las observaciones del Poder Ejecutivo. Acá lo que se tiene que hacer son políticas públicas claras de ampliación de la base tributaria, o sea, recaudar más, y ellos no lo saben hacer. Lo que tienen que hacer es llamar a economistas jóvenes, yo hago un llamado a los nuevos economistas del Perú, a que planteen nuevas alternativas de ampliar la base tributaria. Según el Consejo Fiscal, las leyes populistas del Congreso generarían 35.000 millones de soles de pérdida al año. Entre las 10 propuestas legislativas más caras y que requieren un desembolso de 25.000 millones de soles al año, están las propuestas de Sigrid Bazán, Alejandro Soto y Rosángela Barbarán. Aquí no se salva ninguna bancada. Todas han echado mano al llamado bono, a la compensación o a la pensión. No tienen límites, no hay alerta que los detenga. Hoy, en el pleno de los jueves, incluso trataron de poner una ley que provocará un forado más en el presupuesto público. Ahora los padres de la patria quieren exonerar del IGB al yapeo o cualquier otro monedero electrónico. La iniciativa legislativa tenía apenas solo 14 páginas y nadie se explicaba cómo un informe tan pobre pudo pasar todas las instancias o los llamados filtros parlamentarios hasta llegar al Pleno del Congreso. Hay que tener cuidado en cuanto al uso de la caja fiscal, pero si se trata en la forma que estamos entendiendo de no gravar lo que no son utilidades, evidentemente se justifica, ¿no? Cuando se presenta un proyecto de ley referido a gasto público, el primer filtro es la Comisión de Economía, pero nada de esto ha pasado en el actual Parlamento. Uno de esos presidentes de comisión es Illich López, congresista al que el mea culpa le parece casi imposible. ¿Pero qué está pasando? ¿No hay un filtro? ¿Qué es lo que pasa para que los congresistas presenten este tipo de proyectos? A ver, los congresistas pueden presentar cualquier iniciativa porque muchos
vienen también de demandas, de intereses de distintos sectores. Yo creo que el trabajo es de la comisión, porque la comisión se supone que está conformada por personal técnico y especializado, ¿no? O sea, y hay que preguntarse quién ha tenido la Comisión de Economía todo este tiempo. Señor Illich. Muchas gracias. En 10 años prácticamente vamos a estar en default y eso es bien grave, porque en realidad dicen que son proyectos más que nada populistas. Con economistas como ellos, probablemente estemos así. Pero yo estoy seguro que esta nueva generación de economistas tiene que hacer claro, o sea, este tema es simple. ¿Cuánto ingresa en impuestos al Estado? La presión tributaria en este momento es del 16%. Eso quiere decir que de cada 100 soles se tributan solo por 16, se cobra impuestos solo por 16. El trabajo del Ejecutivo, de las políticas públicas, es justamente hacer que esta gran cantidad de informales que tenemos en el Perú sean formales. Nosotros somos, como toda la ciudadanía, muy empáticos con la necesidad de que se mejoren las remuneraciones del personal del sector público, que haya mejores pensiones, se cierren las brechas de infraestructura, se imaginarán que haya más y mejores programas sociales. Sin embargo, lo que decimos es que esto tiene que hacerse con prioridades, con prudencia. No solo el Congreso de la República es el único culpable de este tipo de leyes que nos causan un gran forado fiscal. Según los economistas más importantes de este país, los últimos gobiernos y sus ministros de Economía no han sabido ponerle freno, un coto a través de una observación o una denuncia ante el Tribunal Constitucional. Observar ese tipo de leyes para no tener ese tipo de proyecciones negativas en el futuro. El llamado de alerta es preocupante y todo a causa de normas pésimamente estudiadas y aprobadas al caballazo por nuestras madres y padres de la patria. Es necesario tomar conciencia e enfrentar el problema para no distraernos de los asuntos verdaderamente importantes. Un enorme trabajo para el actual gobierno de José Gerí y para el próximo presidente de la República. Bueno, ahí está, ¿no? Legislando en favor de la bancarrota. O sea, la regla fiscal devastada por una entidad que no tiene ni siquiera capacidad de ejecutar o de gasto. Pero claro, hacen leyes, hacen lo que les da la gana. Y solo, miren, 10 de estas iniciativas legislativas requieren un gasto de 25.000 millones de soles al año. O sea, es bien bonito poner en papel cualquier cosa y decir, vamos a aumentarle a esto, vamos a pagar lo otro. Y después, ¿de dónde lo sacas? 25.000 millones y hasta 35.000 millones al año en despilfarros, sobregirando, ¿no?, el presupuesto que tenemos. Y el orden fiscal que hemos mantenido durante décadas se empieza a romper. Y el Consejo Fiscal ha tenido que salir desesperado. ¿Hace cuánto que no lo ven ustedes? Miren, están viejitos ya. No han hablado. Nunca, ¿no? Nunca, me dice Carlos Paredes. Nunca han hecho una conferencia de prensa. Nunca en la historia del Consejo Fiscal han hecho una conferencia de prensa. Miren ustedes esos números, esas cifras. El despilfarro irresponsable encima de las componendas, de los acuerdos por debajo de la mesa, del soporte artificial a una presidenta incapaz como Dina Boluarte, los contubernios, los negocios, los toma y dacas en las comisiones, los blindajes, rienda suelta a todas los antojos, los apetitos, con el dinero de todos los peruanos, ¿no? Y ahora nos traen a una crisis en este momento tan difícil. La verdad que el Congreso se está comprando todos los boletos de la lotería. Muy bien, vamos ahora con el siguiente reportaje. Y a día de la caída del gobierno de Dina Boluarte, nuevas revelaciones sacuden al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? De uno de los bastiones que tenía ahí APP, y parece que se volvió loco el ministro César Sandoval y empezó siguió publicando ya cuando el gobierno del que él era parte, del gabinete y todo, había caído, había colapsado, había sido ya vacada la presidente.
él ha seguido firmando. Hasta 3 días después de la vacancia, designando funcionarios, concesiones por 20 años, nombramientos express. Pero ustedes no saben la cantidad de cosas que ha firmado este señor. Es un escándalo. Miren, el sábado 11, que ya no era gobierno, ha firmado... Miren todo lo que ha firmado. Todas estas son concesiones. Concesiones. Miren ustedes la larga lista de concesiones que él ha firmado, ya sin ser ministro. Una veintena. Y además, el nuevo ministro que ha entrado ha firmado un contrato así, llegadito recién, por 600 millones con el consorcio Vial Sama, ¿no? Una empresa china que había sido observada y que consiguió una medida cautelar. Vaya faenón, ¿no? Que es y sigue siendo el ministro de Transportes. Yo pude firmar hasta el día 13. ¿Por qué designar? Porque está dentro de la ley. Esta noche en Contracorriente. Aquí, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el poder de César Sandoval sigue haciendo efecto y las resoluciones publicadas en el Diario Oficial así lo prueban. Hoy, en Contracorriente, revelamos qué cosa se cocinó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tras la caída del gobierno de Dina Boluarte. Resoluciones con su firma, concesiones, designaciones, ¿acaso favores administrativos de última hora? Aparecieron en el peruano al menos hasta el 13 de octubre, 3 días después de que cayera el gobierno vía vacancia presidencial y un día antes de que Aldo Prieto, el nuevo ministro, jurara en el cargo. ¿Qué cosa se aprobó en esos documentos y quiénes se beneficiaron de esas decisiones de última hora? Hoy, 10 de octubre del 2025, después de 2 años, 10 meses y 3 días. Estos son los últimos minutos del gobierno de Dina Boluarte, la expiración de la presidenta y sus ministros, tras ella, a pocos segundos de dejar el fajín. O al menos, eso es lo que creíamos. Los últimos eslabones que quedaban pendientes, ¿no?, de poner en su lugar antes de que empiece el nuevo gobierno, lo cual puede o no generar tensión dentro del ministerio en los próximos meses que quedan de esta última presidencia, ¿no? ¿Es este el último acto de poder o de abuso de poder de un régimen que se negaba a morir? Que haya cumplimiento de favores, es posible. Asignaciones de cargos altos, ¿no?, dentro del ministerio, lo cual se puede prestar a diversas interpretaciones, no tanto a nivel político como en la situación de gestión pública del propio ministerio. Pero no son simples trámites. Miremos lo que sucedió el sábado 11 de octubre. Luis Miguel Pongo Mendoza fue designado en el cargo de director de la Oficina de Articulación Intergubernamental en la Oficina General de Articulación, Monitoreo y Evaluación de Impacto. Curiosamente, también y a la vez, tiene una licencia que va hasta el 31 de diciembre en Senfotur y registra 3 procesos de investigación en la Contraloría. 2 de ellos por contratar servicios para publicidad en Senfotur como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica por contratación directa de manera indebida y sin investigación de mercado. Pero hay más. Miremos lo que fue publicado el domingo 12 de octubre en edición extraordinaria. 3 direcciones en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Raúl Ernesto Morales Tobar en la Dirección de Regulación y Desarrollo Aeronáutico, Manuel Fabricio Privatcoya en el cargo de director de la Dirección de Certificaciones y Autorizaciones y Gabriel Enrique Rojas Chilet en el cargo de director de la Dirección de Seguridad Aeronáutica. Y como si fuera poco, 6 resoluciones otorgando concesiones en telecomunicaciones hasta por 20 años a varias empresas como Nexus, Telecom, Visión Ucayali, Liga Conexiones Digitales, Conexiones Dunas del Sol, Altera Solutions y Econ Industriales, Rectictel Perú y BS Fast Fiber. César Sandoval, aún con el fajín tibio, nos responde. Si la ley no me prohíbe, no me dice que deje de firmar o que deje de designar o que deje de dar por concluida alguna designación, yo simplemente cumplo con la ley, más de lo que quieran o deseen otras personas. Pero sabe usted de que esta decisión que usted toma lo precede y continúa cuando usted ya dejó el cargo. Por eso voy a preguntar, o sea, ¿por qué designar? Porque está dentro de la ley.
César Sandoval responde y nos dice en simple que tomó estas medidas porque la ley lo permite, porque quiso y porque pudo. Habría que preguntarnos si el gobierno cayó en la madrugada del 10, porque hasta el 13 de octubre se seguían publicando resoluciones que detrás de ellas hay mucho dinero de por medio con sello y firma de un ministro que ya no era ministro. Yo no tengo ninguna cosa. A mí nadie me dijo nada. Yo pude firmar hasta el día 13, pero yo he firmado resoluciones solo hasta el día 10. Y con eso no puedo, no estoy diciendo que es hasta ahí pude haber llegado. No pude haber llegado hasta el 13. Pero sí hubieron resoluciones que, habiéndolo firmado el 13, se publicaron el 11, se publicaron el 12. Pero no va a encontrar usted ninguna resolución ni del 13 ni después del 13. Es decir, todo apegado y de acuerdo a la norma. Pero Sandoval no pretende disimular su molestia con lo que asegura está pasando ahora mismo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Fíjese usted, sale César Sandoval, a pesar que esas obras han sido denunciadas, están en el Ministerio Público de Investigación, están anuladas con resolución. Ha salido César Sandoval y acaban de firmar 3 obras que están anuladas. Ese sí es escándalo. Eso sí es escándalo. La que acabo de ver ahorita es Boca del Río de Tacna. Y ustedes ya comiencen a averiguar. ¿Y por qué hace tal afirmación? El nombre es Boca de Río, una obra que nos lleva hasta Tacna. Su precio, 608.578.824 soles. Una de las primeras decisiones de esta gestión es revivir este muerto, pues esta es una obra cuyo proceso de selección había sido declarado nulo no hace poco, el 3 de septiembre del 2025. Y aquí tenemos los documentos. Como podemos ver, el 3 de septiembre, la Oficina de Asesoría Jurídica concluyó que el proceso de selección había vulnerado los principios de transparencia e integridad y declarando la nulidad de oficio. Sin embargo, la empresa de construcción y conservación del norte, SAC, y empresa china Geishuba Group Company, representada por el señor Wu Xiaochuan, presentaron un amparo ante el Poder Judicial y un cuestionado juez les otorgó una cautelar que ordena al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que siga el proyecto. Y es por eso que el MTC acató esta orden. Y hoy este proceso de selección fue firmado este mismo martes 21 de octubre, hace tan solo unas horas, dando la buena proa a esta obra controversial a los ojos del ministro saliente. Y posiblemente digan, es normal porque se ha seguido un proceso de licitación. No, esas obras han estado anuladas con resolución y ha seguido su proceso en el Ministerio Público y ha seguido su proceso y sigue su proceso en la Contraloría. ¿Por qué no esperan los resultados? ¿Y por qué han tenido que esperar que salga César Sandoval para que regrese nuevamente a la misma mano de quienes siguen estando en los viceministerios para poder firmar esas resoluciones y los contratos? Y son nada menos que obras, por ejemplo, Boca del Río de Tacna, son de 700 millones de soles. Buscamos a la actual gestión del ministro Aldo Prieto para que nos dé sus descargos sin éxito. Por un lado, medidas extemporáneas y sospechosas firmadas por Sandoval cuando el gobierno de Boluarte ya estaba extinto. Por otro lado, una controversial medida cautelar que da la buena pro por más de 600 millones de soles a una obra que había sido suspendida. Todo indica que los contratos siguieron y los muertos como Boca de Río revivieron. Quizá en el Perú los gobiernos no terminan, solo cambian de firma o de modalidad. Rarísimo, ¿no? Porque vean ustedes, ya sábado 11, ¿no? Él dice que sí podía, que puede firmar hasta el 13. Otorgan a la empresa Nexus Telecom concesión única. Otorgan a la empresa Libiacom conexiones digitales. Otorgan a la empresa Conexiones Dunas del Sol concesión única. Otorgan a la Alerta Soluciones Corp concesión única. Vaya, qué faenón. Otorgan a la empresa Red Tictel Perú. Otorgan a la empresa B-Fast Fiber y IRL concesión única. Autorizan viaje de inspector, bueno, en fin. Pero ahí, ¿cuántas concesiones ha otorgado?
¿No será que está buscando fondos para la campaña? Mucho cuidado después, vamos a mirar, ¿no? Y vamos a rastrear si es que después estas empresas le devuelven el favorcito a César Sandoval, ¿no? Porque está haciendo él definitivamente una campaña para el Senado como uno de los más importantes cuadros que va a presentar César Acuña en APP para el Senado. ¿Estará buscando con esto conseguir ahí el empuje, el impulso que necesita para la campaña? Bueno, nosotros vamos a cruzar información, señores, de estas dudosas concesiones que han conseguido ya cuando el ministro estaba fuera, cuando ya no había gobierno de Dina Boluarte. Mucho cuidado con dónde ponen su plata, porque la vamos a encontrar. La vamos a encontrar. Y si ustedes están financiando a este señor para que vaya al Congreso, ya se están convirtiendo en cómplices de un delito grave. ¿Ya? Así que tengan mucho cuidado, que ya hemos estado debatiendo un montón sobre lo del financiamiento de las campañas, ¿no? Bueno, ahora es delito. Eso sí quedó claro. Ahora sí es delito. Y si hay una contraprestación para darte una concesión y tú le financias la campaña, ese sí es un delito bien grave. Así que lo siento por aguarle la fiesta al ministro Sandoval, pero aquí vamos a estar mirando todos los días Nexus, Telecom, o todas sus vericuetos y sus maniobras que puedan hacer, ya las conocemos de memoria. IRL Libiacom, Conexiones Las Dunas, Alerta Solutions Corp, Tictel Perú, BS Fast Fiber. ¡Qué rápido! Les autorizó todo, como loco. Cuidado, cuidado, que después lo vamos a estar mirando. A ver si le meten plata al señor que les dio las concesiones. Cuidadito nomás, porque los vamos a encontrar. Y se van a ir a la cárcel. Muy bien, antes de ir al corte, una importante mención. Ya está aquí el Mitsubishi Fest, la gran oportunidad para estrenar tu nueva Mitsubishi con beneficios únicos. Aprovecha bonos de hasta $6,000 o 21,600 soles, mantenimientos gratis hasta los 10,000 kilómetros y lo mejor, TEA desde 0% exclusivo con Santander Consumer. Elige la fuerza de una pickup, la versatilidad de una SUV o el desempeño de una multipropósito. Todo con la confianza y respaldo de Mitsubishi Motors, un fierrazo. No lo dejes pasar. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra el tuyo hoy mismo. Más información en mitsubishi-motors.com.pe. Gracias a Mitsubishi por estar con nosotros. Pausa y regresamos con más. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.